Aló, aló. Yo soy Monique. Bienvenidos a la lección 52 del nivel básico 2 de tu curso de francés. En esta lección 52 vamos a continuar con el pasado compuesto. Passé composé. Passé composé. 1. Verbos que usan el auxiliar Être. en lugar de Avoir. 2. Son los verbos que empiezan con se, llamados verbos reflexivos o pronominales. Reflexivos, la acción recae sobre uno mismo. Ejemplo: Se lever. levantarse, Se doucher. ducharse. Pronominales recíprocos, la acción se hace mutuamente. Ejemplo: Se rencontrer. encontrarse uno al otro. S'aimer. Amarse mutuamente. 3. En infinitivo siempre llevan el pronombre se. En presente deben conjugarse con el pronombre reflexivo correspondiente. Je me lève, tu te lèves, nous nous levons, etc. 4. En Passé composé. la estructura es pronombre reflexivo, más auxiliar, Être. conjugado, más participio pasado. Ejemplo: Je me suis levé. 5. En negación la estructura cambia. Ne. Va antes del pronombre reflexivo. Pas. Jamais. Va después del auxiliar. Être. Ejemplo: Je ne me suis pas levé. 6. Recuerda que con Être. el participio pasado debe concordar con el sujeto en género y número. Ejemplo: Elles se sont levées. 7. Señala que esto puede resultar difícil porque se juntan varios elementos, pronombres, auxiliar, participio. Hay que concordar género y número. Existen verbos del tercer grupo, irregulares. 8. Errores comunes. Si se coloca mal el Ne. o el, Pas. el enunciado suena raro, pero aún así los francófonos entienden. Con la práctica se corrige. 9. Consejo: escuchar, leer, repetir y escribir las frases para asimilar la estructura. 10. También recuerda que hay excepciones. Algunos verbos, unos 10 u 11, que van con Être. otros, como Verbe pronominaux. que también usan Être. algunos verbos especiales, Les verbes pronominaux occasionnels. que pueden conjugarse tanto con Avoir. como con. Être. Je suis allé au marché. Je suis allé au marché. Tu es entré dans la maison. Tu es entré dans la maison. Il est sorti hier soir. Il est sorti hier soir. Elle est montée à l'étage. Elle est montée à l'étage. Nous sommes restés à la maison. Nous sommes restés à la maison. Vous êtes arrivé en retard. Vous êtes arrivé en retard. Ils sont partis ce matin. Ils sont partis ce matin. Elles sont tombées dans le jardin. Elles sont tombées dans le jardin. Je suis né en 1990. Je suis né en 1990. Tu es retourné à l'école. Tu es retourné à l'école.
Il est venu avec ses amis. Il est venu avec ses amis. Nous sommes passés devant le musée. Nous sommes passés devant le musée. Vous êtes descendu rapidement. Vous êtes descendu rapidement. Ils sont restés là toute la journée. Ils sont restés là toute la journée. Puedes repetir los videos las veces que creas conveniente. Cualquier duda, por pequeña que parezca, déjala en los comentarios. Si te pareció bien el video, dale me gusta y suscríbete al canal. En nuestro canal puedes aprender inglés americano, alemán y francés. Suscríbete para recibir notificaciones. Gracias por ver el video y te espero en el próximo.